semanas these last couple of weeks, hemos estado reflexionando acerca de la obra del Espíritu Santo. we've been reflecting on the work of the Holy Spirit. Hemos recalcado que para muchos de nosotros We have emphasized that for many of us, este ha sido uno de los puntos teológicos más débiles. it tends to be one of our theologically weakest areas. Creemos y tenemos muchas cosas que decir acerca de Jesús. We have much to say about Jesus, Hombre, palabra hecho carne y hueso. El que murió en la Word cruz. made flesh, died on the cross, El que resurrected, resucitó y está ascendido a la diestra del Padre. ascended to the right hand of God. Pero a veces hay como un vacío And then there's just this vacuum, this hole acerca del Espíritu Santo. about the Holy Spirit. Y para algunos de nosotros se And los for some of dejamos us, a ciertas iglesias. We have just said, well, we'll just let those denominations and those churches Que take ellos care of it. hagan la fiesta y que ellos hagan el salte y el hablar en lenguas y nosotros solo predicamos a Jesús. We'll let them speak in tongues and have the really fun worship. We'll just talk about Jesus. We got him. Pero como hemos dicho en estas últimas semanas, But as we've said in these last couple of weeks, eso crea that en has nosotros created in us un discipulado cojo. a limp discipleship. No podemos seguir completamente We can't fully follow Jesús Jesus si no entendemos al Dios Trino if we don't understand the triune God y específicamente el and Espíritu Santo. specifically the Holy Spirit. Como hemos dicho, As we've said, el Espíritu Santo hace en la iglesia the Holy Spirit does in the church y hace por la iglesia and does for the church lo que Jesús hizo con y por sus discípulos. what Jesus did for and with his disciples. Gracias sean dadas a Dios. Thanks be to God for that. Por eso es que cuando reconocemos la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, That's why when we recognize the work of the Holy Spirit in the church, todavía podemos creer en milagros. we can still believe in miracles. Todavía podemos creer en la We reconciliación. can still dare to believe in reconciliation. Todavía podemos creer We can still believe de que Dios that God puede intervenir. can indeed intervene. No están pensando en las hamburguesas. You think about Yo sé. hamburgers, huh? Get excited. Pero gracias sean dadas a Dios So thanks be to God que el Espíritu Santo that the Spirit of God hace en la iglesia does in the church lo que Jesús hizo con sus discípulos. what Jesus did for his disciples. Y una de las cosas que quiero que quede muy claro And one of the things we want to make clear es que el Espíritu Santo no es una cosa, is that the Holy Spirit is not a thing. no es algo supersticioso, It's not a superstitious pixie dust. no es algo que uno dice, uy, estoy en problemas, voy a llamar al Espíritu It's Santo. not like, ooh, I'm in trouble. Let me call the Holy Spirit real quick. El Espíritu Santo es una persona, The Holy Spirit is a person. es Dios mismo Is God en persona in person. relacionándose. A relational con su person. creación. Constantly relating to its Y creation. lógicamente tenemos una limitación porque pensamos que una persona tiene que tener carne y hueso y And hablarnos. our limitation is that when we think person, we think body, mouth, eyes can speak. Pero si algo se han dado cuenta en esta serie, But if you've- espero, We hope that you've picked up through the series es que la razón por la cual decimos que el Espíritu Santo es una persona de la as to Trinidad why we say that the Holy Spirit is a person of the Trinity es porque el Espíritu Santo piensa, is because the Holy Spirit does think, tiene pensamientos. has thoughts. El Espíritu Santo tiene The acciones Spirit is also at work. It has actions. y el Espíritu Santo siente. And the Holy Spirit feels with us. Por eso es que en la Escritura dice, no entristezcan al Espíritu Santo porque siente. When the scriptures say don't sadden the Spirit, is because the Spirit feels. Por eso es que podemos ver de que el Espíritu Santo dice, discierne y ayuda a poder tomar decisiones a la iglesia, como vimos la semana pasada con el pastor Gio. Last week, Pastor Gio reminded us of how the Holy Spirit comes and alongside helps the church discern and make right decisions. Primera de Corintios nos recuerda que el Espíritu Santo es el que discierne los pensamientos de Dios, 1 Corinthians is what reminds us that it helps us discern God's thoughts. porque de alguna u otra manera Because in one way or another, el Espíritu Santo the Holy Spirit quiere relacionarse con wants to nosotros, relate with us. porque Dios es un Dios de relación, Because God is a relational God. porque Dios es un Dios de creación, Because God is a God about creating. y por eso quiere hablarnos de espíritu a espíritu, And so God wants to speak to us spirit to spirit. con nuestros pensamientos,
with our thoughts, para poder tomar acciones nosotros también, to take action decisiones. together and make decisions, pero eventualmente para que nuestro espíritu sea ministrado. but eventually so our spirit is deeply ministered to as well. Algunos de ustedes ya lo han experimentado porque me han dicho muchas veces durante todo este tiempo en la fuente, Some of you have lived stories and have shared that with us in the pastoral team as we've been here at La Fuente. yo no sé cómo usted sabía lo que yo estaba pasando, And people have said, I don't know how you know what I was going through. pero lo que usted predicó But what was preached this fue morning exactamente lo que yo necesitaba. was exactly what I needed to hear. Ese no soy yo, That's not, ese we no es la don't have pastora mind reading Jen, powers. no es nadie del equipo pastoral. There's no special thing that we have as your pastoral Es que team. cuando la palabra en acción It's simply that when the word of God is in action, nos llega de espíritu a espíritu it speaks from our spirit to God's spirit. y tiene una muy buena conversación con And nosotros. that is a really beautiful conversation we get to be a part of. Amén. Amen. Y por eso sabemos And that's how de we que el know Espíritu de Dios the Spirit of God es un Dios viviente, is a spirit that is alive. pero no es algo que puede ser manipulado, But it's not a spirit that could be manipulated. no puede ser controlado. It can't be controlled. Gracias sean dadas a Dios por eso, And that is a really good news for us. porque habla y trata con cada uno de nosotros Because it speaks and ministers to each of como el us Espíritu quiere. as the Spirit wants to. Y hay un aspecto de la obra del Espíritu Santo And there's an aspect of the work of the Holy Spirit en nuestra cotidianidad, and our everyday, en el día a día, and our day-to-day en las grind, intersecciones de la vida, in those intersections of our life que a veces no nos gusta hablar. that sometimes we don't like to talk about. Y es cuando el Espíritu de Dios, And that is when the Spirit of God, cuando el Espíritu Santo when the Spirit, Holy Spirit, dice no. says no. ¿Les ha tocado vivir eso a ustedes? Have any of us have to live through that no? Tal vez ustedes pensaban que una posición de trabajo era lo que Dios quería para sus vidas. Some of us thought, this job is just the perfect job. This is what God has for me next. Tal vez esta relación sí es la que Dios quiere para Or, mí. oh, this relationship, this is it. Cuando está decidiendo y discerniendo. And as you sit and discern and you pray, Y como decía el pastor Gio, ya ha orado, ya ha ayunado. and as Pastor Gio would say, we have prayed and you have fasted, Y usted dice, este es el camino. and you say, oh, this is the way. Pero el Espíritu Santo dice no. And then the Spirit says no. Cuando el Espíritu Santo dice no. When the Spirit says no. El Hechos capítulo 16 Acts chapter 16 helps us understand this. es un versículo que nos ayuda a entender esto. Así que si abran sus Biblias, So if you can open up or turn si on your abren scriptures sus celulares y tenganlos prendidos porque vamos a ver muchas partes de este capítulo. and keep those Bibles fresh and those apps ready, because we're gonna be going through a lot of verses O ponga today. atención. Or just pay really close attention. Y vamos a empezar en el versículo 6 del capítulo 16. And we're going to start with verse 6 in chapter 16 of the book of Acts. El libro de los Hechos nos ayuda a entender el espíritu en acción. The book of Acts helps us understand the Spirit in action. Y el espíritu en acción entonces podemos entender su persona. And when we see the Spirit in action is that we can understand its personhood. ¿Estamos? Y capítulo 16 del libro de Hechos And particularly the 16th chapter of the book of Acts helps us see nos this. recuerda qué pasa cuando el espíritu dice no. Reminds us of what happens when the Spirit says no. ¿Qué se revela acerca del espíritu? What is it that is revealed about the Spirit of Dice God? el versículo 6 del capítulo 16. So it'll be read out loud in Spanish, and I will let you know when we're going to different verses in English. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido. Subrayan ahí, ese es el primer no, ¿sí? El Espíritu Santo dijo, no vayan, So verse 6 is the first no. The Spirit had kept them from going. que predicaran la palabra en la provincia de Asia. El versículo 7, Verse 7. cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Second no in verse 7. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Verse 9. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa Macedonia y ayúdanos. Verse 10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio
a los macedonios. Vamos a parar ahí. We're going to pause right there. Porque la primera reflexión, la primera lección que tenemos Because one of the first lessons that we're taught by de these que cuando verses, el Espíritu dice no, so when the Spirit says no, es que los desvíos is that the detours de nuestra vida of our lives y de la misión de Dios and of the mission of God dan nuevas visiones. give us new visions. Los desvíos en nuestra vida, The detours of our lives, cuando el Espíritu dice no, when it's the Spirit saying no, those nos detours, da oportunidad para nuevas it visiones. allows us to have a new vision. No les puedo dar toda una lección de geografía, We can't do a whole geography lesson this morning. pero aquí hay un montón de nombres de ciudades y de regiones. But there are a lot of names of cities and regions that have a lot of history behind them. Lo importante a saber, porque lógicamente hay muchas ciudades, muchas regiones, There's a lot of borders and a lot of cities. What is important for us to know this morning es que cuando estos discípulos, cuando Pablo quería ir, is that when when Paul wanted to go, Pablo, acuérdense que se fue con Bernabé. so remember that Paul went with Barnabas. Barnabas, thank Oh, you. perdón, Barnabás se fue con Marcos y No. Pablo Paul se fue con Silas. ¿sí? Yeah, Paul and Silas traveled together. Pablo y Silas querían ir y decían, a esta región tenemos que ir. Paul and Silas has said, we want to go and we really need to go to this region. Ya oramos, ya ayunamos. We prayed. Esta es la región que tiene que we ser fasted. alcanzada. And this is the region that needs to be Pero el Espíritu gone to. dice no. But the Spirit says no. Dicen los comentaristas que trataron de ir hacia la derecha y no pudieron. Bible commentaries would say that they tried to go to the right and then they couldn't. Trataron de ir a la izquierda They tried to get at it from the left y el Espíritu se los impidió. and they also got blocked. Pero acuérdense que estaban en una región costera. But remember that they were in a coastal region. Entonces, lo único que quedaba So the only thing that was left era ir hacia el oeste. is to go to the east. Y para ir al oeste, And to go to that part, to the west, to the west, sorry, ya tenían que ir para Europa. they had to go towards Europe. Tenían que ir hacia cruzando otras fronteras. They had to go through another block of borders. Lo único que les quedaba era aquello que se pasaba de todas las fronteras y las demarcaciones que ellos conocían como familiares. They could only go to that area that was well beyond what they knew about Porque the world. el Espíritu les dijo no, Because the Spirit had said no, ni para la derecha, ni para la izquierda. not to the right, not to the left. Vayan a lo que ustedes no quieren ir, Go a lo que ustedes no están To familiarizados. the most unknown place to you, to the place that you don't know and are uncomfortable by. Porque muchas veces Because many el no times- del Espíritu de Dios The no that comes from the Spirit es un desvío is a detour para poder tener una nueva visión, to be able to have a new para tener vision, claridad. to have clarity. Y esa claridad And that clarity claramente clearly cruza fronteras crosses any border. y comienza a ver las localidades. And the locality of all of these places, Comienza a ver ciudades, regiones, suelo, tierra, it starts to see cities and towns and dirt, no como algo foráneo, not as something that is foreign, sino algo que nos llama but something that is calling us a tener una nueva visión to have a new vision de la creación restaurada. of what a restored creation really looks like. Cuando el Espíritu dice no, When the Spirit says no, va a doler, it's really going to hurt. va a ser frustrante, It's going to be quite frustrating. no va a ser lo que esperamos. It's not going to be what we wanted or expected. Pero si algo nos enseña Hechos 16, But if Acts 16 tells us anything, es que los desvíos de la vida, is that life's detours en realidad, really, están dándonos claridad they're bringing us clarity para saber to know dónde Dios realmente quiere actuar. where is it that God really wants us to respond. Y por sobre todas las cosas, And above all things, ¿dónde es que Dios quiere trabajar con usted? where is it that God really wants to minister to you at? ¿Dónde es que Dios quiere cambiar What are those areas that God wants to su come perspectiva, and transform our su visión, perspectives and our visions su and the entendimiento, way we understand the world? aún Even cambiar? ¿Qué entiende usted por evangelio? for us to reconsider, what do we understand as gospel? ¿Qué son buenas nuevas? What
are good news, si son solamente buenas nuevas para usted if they're only good news for you y no para una región lejana como Macedonia, and not for a faraway region like Macedonia, no como una buena noticia que cruza fronteras y not muros, the kind of good news that crosses any borders, entonces no es buena noticia. then it really isn't good news for all. Pero ahí no se queda el Espíritu, And the Spirit is not done yet, porque el Espíritu les dijo no, because the Spirit said no, pero este desvío fue para nuevas but visiones. this detour allowed for a new vision. Y en esa visión, lógicamente, Pablo dice, hay un hombre en Macedonia que nos quiere, que necesita nuestra ayuda. And Paul in his vision has of this man in Macedonia that's saying, help us. Y vean el versículo 11. And look at verse 11. Entonces se fueron de Troas, navegamos directamente a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Otra vez, un montón de diferentes puertos en el camino. A lot of different ports on the way there. Verse 12. Versículo 12, de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Verse 13. El sábado salimos, ¿a dónde? No están leyendo conmigo, sí. A las afueras de la ciudad. City gate. A las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Fíjense que ya Pablo ha estado muchos días en Macedonia, en So Filipos. Paul had been in Philippi for a couple of days because it's on the Sabbath. That's when they were looking for the place of prayer. Y no encuentra ningún hombre. And no men are to be found. Pero está buscando un lugar de oración. But he's looking for a place of Y prayer. dice, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Verse 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Verse 15. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Cuando el Espíritu de Dios dice no, When the Spirit of God says no, es porque los desvíos nos dan una nueva visión. because the detours give us a new vision. Pero esta nueva visión But these new visions incluye un nuevo liderazgo. includes a new kind of leadership. Incluye esta visión This vision includes de que algo nuevo va a surgir, that something new is going to de que spring algo forth. inesperado va a ocurrir. That something unexpected, a remix in the story will come through. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios dice no, It says when the Spirit of God says no, es una oportunidad it's an opportunity para replantearse, to replantear. reformulate o rethink, Okay. What? ¿sí? Repensar, repensar Just all of it. todo, Oh, okay. Just change it all. replantearse todo, todo lo que esperamos, All that we todo lo expected. predecible, All the things that are certain for todo lo us. controlable, All that we were able to control. todo como hemos hecho siempre las cosas, Everything as things have always been done since the beginning of time puede ser puesto a disposición del Espíritu de is Dios. put to the Spirit of God to change. Porque esa visión Because that vision en los desvíos de la vida and that detours of life va a ser aclarada, will be cleared up, desafiada will be challenged por la realidad de lo que realmente el Espíritu de Dios hace. for us to have a clarity of what is it that the Spirit is doing. Pablo esperaba un hombre Paul was waiting for a man que decía, ayúdanos. that said, help me. Pero lo que encontró Pablo What he sí, found instead fue una mujer. was a woman, Y una mujer and a woman negociante. who was a business owner. Una mujer negociante emprendedora. She was an entrepreneurial businesswoman. She didn't need no help. Exacto, hacia ahí iba. No necesitaba ayuda, Lidia. She really kind of didn't need Paul's help. Porque en realidad el que necesitaba ayuda era Pablo. Who needed the help was Paul. Los apóstoles, los discípulos eran los que necesitaban la ayuda. The disciples were the ones that were in need. Porque Lidia Because Lydia estaba dispuesta was willing a la nueva visión del reino, to step into this new vision of the kingdom, de ser parte de un liderazgo to be revolucionario. a part of a revolutionary kind of leadership. Un liderazgo revolucionario A revolutionary
revolutionary kind of leadership donde las personas con recursos where people with resources los ponen a disposición del reino. could lay them down for the sake of the En kingdom. vez de acumular sus recursos, Instead of accumulating all that she had, en vez de decir, ¿cómo voy a sobrevivir? to say, how will I best survive? Dicen, ¿cómo va a surgir la misión de Dios? The En question esa? is, how can I lay this down so that the kingdom can come? Lidia, And so Lydia, como negociante, as an entrepreneur businesswoman, como mujer con liderazgo, as a woman filled with leadership, ella era una comerciante y era una líder she was a business leader, she was a leader in her community que quería lo mejor para su comunidad. that wanted the best for her people. Y empezó con su familia. And so she started with her own family. Acuérdense que en este tiempo no era solamente una familia típica de lo que sabemos ahora, padre, madre, hijos. Remember that in these biblical times, it wasn't as nuclear family that was understood as family. Es que cuando la familia de Lidia se bautizó, When it says that Lydia's family was baptized, es que ella hizo el trabajo it means that she did the work de una líder comunitaria que organiza su comunidad. of a community organizer that organized all of her Y dice, people. he estado esperando este momento And she says, I have been waiting for this moment para poder, así como hemos experimentado en estos últimos días, así como sangolotear el sistema. too soon, but to shake things up. Sorry. I know. ¿Sí? Para poder de alguna manera decir, es So- posible ser una mujer comerciante, emprendedora y creer en un Cristo resucitado. What a shake up to say it is possible to be a leading woman and an entrepreneur and a businesswoman who also serves Christ and surrenders it all for her community and organizes a baptism. Y esto es algo tan revolucionario, dice This Lidia, is such revolutionary work. que mi esposo tiene que saberlo, And Lydia goes, my husband's got to know about mis hijos this. tienen que saberlo, My kids got to know about mi this. tía, mi tío, mis My primos, uncle, my mis auntie, segundos my primos cousin, my políticos friends, y con todos los que yo hago comercio. and with all of my business partners. Es tan revolucionario It is so que yo me revolutionary imagino a Lidia that I can imagine Lydia decirle, te vendo esta púrpura, to say, I'm going to sell you this purple. pero déjame contarte acerca de Jesús. So let me tell you something about Jesus real quick. Y es más, si aceptas te bautizo. And if you're in, I baptize Vamos you. a tener una fiesta de bautismos We're going to en have mi a casa. baptism party at my house. It's going to go Porque down. para Lidia, Because for Lydia, el que el Espíritu haya dicho no, the fact that the Spirit said no es la oportunidad. was the opportunity, Es la gran the oportunidad great opportunity para que el Espíritu de that Dios the Spirit of God levante un nuevo liderazgo. can bring a new leadership to us. Y este nuevo liderazgo And this new leadership sea uno que ponga sus recursos be the one that puts down its resources a beneficio del reino. for the benefit of the kingdom. Gracias sean dadas a Thanks be Dios. to God for those good news. El no del Espíritu The Spirit's no es para desviarnos, is to detour us, para tener nuevas to visiones. have new visions. El Espíritu de The Dios, cuando dice Spirit no, of God, when the Spirit says no, es para dar cuenta de nuestros recursos, is to also keep us accountable to our resources. para ver cuánto nos estamos aferrando a nuestros recursos To check ourselves and go, ooh, how much am I hoarding my resources? y cuánto realmente estamos poniendo a disposición del reino. And how much have we really surrendered and say, this is yours, Lord? Y sí estoy hablando del dinero, And yeah, we're talking about money, pero también de bienes, but also all the other de assets, posesiones, what we own, de las maneras en que consumimos the ways we consume, y nos dejamos consumir. the way we let ourselves be consumed, Estamos. right? Cuando el Espíritu dice no, When the Spirit says no, es porque una nueva visión it's because a new vision nos ayuda a dar cuenta de nuestros recursos, helps us pay attention to our resources, aún de cómo usted está usando su tiempo. even how we spend our time. Dar cuenta de cuánto usted trabaja To be accountable with how much is it that I work, y cuando usted no le cree realmente la promesa de que Dios verdaderamente cumplirá todas and mis when necesidades. do we overextend and overwork because we don't quite trust that God will provide. Tengo que correr porque el capítulo 16 es demasiado bueno. Chapter 16 is a good chapter, so we're going to keep going. Pero hay otra mujer también But there's another woman que en el versículo 16 that in verse 16, dice, una vez más, that we meet in verse 16. So, en la ciudad de Filipos, íbamos al lugar de oración
y nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para ella. ¿Eso dice? Para sus amos. Verse 17. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les anuncian a ustedes el camino de salvación. Verse 18. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto. ¿Sí? O sea, Pablo no solamente se molestó, se aburrió, se cansó de que la siguieran persiguiendo y se volvió y reprendió al espíritu y dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Verse 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero. ¿Sí? When their owners realized that their hope of making money was gone. Imagínense. Echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante Verse los 20. magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, 21. enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Verse 23. Después de darle muchos golpes, les echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Vemos cómo en esta tercera parte del relato We see how in this third part of the story, uno dice: qué bueno, el You say- espíritu dijo no, good, I'm glad the Spirit said no. porque pudieron conocer a Lidia, Because look, we met Lydia. porque Lidia alcanzó a toda su comunidad. Because Lydia reached to her whole community. Y no solo eso, sino que también pudieron ayudar a esta joven, And not just that, but they were able to help this young woman. pero terminan en la cárcel, But they end up in jail azotados. after being flogged in public. Como que no hay sentido, ¿cierto? You're kind of going, well, what's the point of this thing? again? Quedémonos en la parte positiva de la historia. Let's rewind and let's stop at the part where everything's great. Pero algo ocurre But something happens. cuando el Espíritu dice no. When the Spirit says no, En los desvíos podemos tener una nueva visión, in the detours we can have a new vision. pero también podemos dar cuenta de nuestros recursos. We can also be accountable to our resources. Cuando estamos en esas dos lecciones, And when we are living these two things out, la realidad es the que truth is, reality is, el Espíritu nos guía the Spirit guides us a ir a contramano, to go against all currents, de ir a contramano, de tal manera to challenge to such a way que hasta los mismísimos sistemas de opresión that the very systems that keep oppression running son liberados. are liberated. Porque esta joven Because this woman que está en el otro espectro, who's on the other side Lidia of Lydia, tiene nombre, posición, estatus y recursos. Lydia has a name, has resources, has money, has status. Pero esta joven, This woman doesn't even have a name sin nombre y esclavizada, and is defined as a slave objetivizada, and someone who's been objectified. simplemente se usa su cuerpo They just use her body para ganancia. for the sake of making money. En medio de esa profunda opresión, In the midst of that deep enslavement and oppression es espiritual, that is spiritual, pero también es económica, but it's also economic, también es psicológica, also psychological, también es física. it's also physical. Y el Espíritu de Dios, And the Spirit of God, cuando dice no, when the Spirit says no, es porque no solamente quiere darnos nueva visión, because it doesn't just want to give us new vision, no solamente quiere dar cuenta de nuestros recursos, doesn't just want us to be accountable for our resources, sino que también but also quiere reconstruir nuestra esperanza it wants to reconstruct our hope para liberación. for liberation. Los amos, The ones who dice, owned perdieron the toda woman la esperanza de hacer dinero, said their hope decimated, that their money-making machine was gone. pero ella, But she, la joven sin nombre, the woman who had no name, recobró esperanza.
recovered hope. porque fue liberada. She was liberated. She was freed. Y quiero que seamos claros de que lo que se libera en esta joven And we want to be clear that what she is liberated from es todo lo que les acabo de describir económicamente, físicamente, is all this psicológicamente. oppression that was over her, that was spiritual, economic, Pero physiological, psychological. Lo que es tan interesante But what's really interesting es que las palabras que pronuncia ella, is that the words that she proclaims. fíjense en el versículo 18, Look at verse 18. 17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo This is what she was yelling out. These men are servants of the Most High God, y les anuncian a ustedes el camino de salvación. who are telling you the way to be saved. ¿Se dan cuenta? Do you see that? Aquí tenemos que ser muy cuidadosos como cristianos y cristianas, As followers of Jesus, we got to be careful in these places. porque ella, el espíritu que estaba en ella dijo exactamente lo que los discípulos querían escuchar. Because the Spirit in her said everything that the disciples have been wanting to say. Y si no eran muy cuidadosos, And if they weren't too careful, Pablo y Silas hubieran dicho, cumplimos nuestra misión. Paul and Silas would have been like, look at us, mission fulfilled. Hizo su oración de fe, She aceptó. said the sinner's prayer. She confessed. ¿Qué más vamos a hacer? We're done. Pero sigue repitiendo y lo sigue molestando de alguna manera. And it becomes bothersome. Porque cuando el Espíritu dice no, Because when the Spirit says no, nos da la oportunidad de escuchar mejor it also attunes our ear el clamor to really hear the de los cry que están sufriendo injusticia y opresión. of those that are constantly suffering from injustice. Porque ella no solamente está diciendo las buenas palabras, sino que ella está usando lenguaje religioso. Because she's not just saying the words, she's using religious language. Mucho del lenguaje religioso que nuestras iglesias están atadas por ese lenguaje A religioso. lot of that religious talk and language that many of our churches are enslaved to. La iglesia está acostumbrada a un lenguaje religioso, The church is used to talking in a certain way, pero sigue estando encadenada. and yet we continue to be enslaved in the same Sigue way. estando encadenada We por can- sistemas políticos, económicos, To be enslaved by political and economic systems que creemos que son la misión de Dios. that we think are the mission of God. Mucho cuidado, iglesia. Oh, may we be careful, Mucho church. cuidado, discípulos y discípulas de May we Jesús, be attuned to the Spirit as que disciples. solamente porque dicen lo que ya sabemos That just que because tienen que someone decir, says the things that they're supposed to say and they're the right things to say if you're religious, no significa que tienen esperanza. it doesn't mean they're filled with hope or filled with the No Spirit. significa que conocen el evangelio It de actually Jesucristo. is no sign that they really know the good news. Es más, In fact, algunos de nosotros aquí, some of us in this room, no solamente porque digamos not just because we say it, lo religioso, significa que hemos sido verdaderamente liberados por not el poder del Espíritu. for some of us in the room, being able to step away from just talking in those religious terms gives us a sign that we have been liberated from the ways that we've been oppressed by that in the past. Y por eso es que hay que ir contramano. That's why we have to go in a counterattack. Porque cuando alguien es liberado Because when someone is really en freed el and poder del liberated, Espíritu, in the power of the Holy en el Spirit, ministerio de Jesucristo, in the ministry of Jesus, por la cruz y resurrección, by the cross and resurrection, las cosas van a cambiar. things are going to change. No sé si me escuchan, las cosas verdaderamente van a cambiar. Everything we thought will happen will probably not. It's going to change. Y como iglesia And as a church, tenemos que estar lo suficientemente annoyed, ¿sí? Lo suficientemente incómodos, fastidiosos, we need to get to a level where we're just dang uncomfortable. cuando se usa tanto lenguaje religioso y hay menos vidas transformadas. When there's so much religious talk and yet no transformed lives, that's gotta No sé that's gotta si, make us a no sé little si me livid. escuchan, pero Do hay you hear tanto me? lenguaje religioso We are inundated with religious y a veces jargon. pensamos que ese es el espíritu. And we go, oh, that's the Spirit. Cool. Tenemos que, como los discípulos, decir un momentito, As a disciples, to go, wait a minute. un momentito. Hold up. En el nombre de Jesucristo, In the name of Jesus Christ, te ordeno que dejes de hablar así. I need you to stop saying those things. Por favor, deja de hablar así. Stop speaking in those ways. Y si algo te duele, And if something hurts dime you, que te duele tell me your pain para poder orar juntos. so that we can pray together.
Si algo realmente no te gusta, dímelo. If you don't like something, can you just say it? Esto es lo que muy generalmente se llama como hipocresía, ¿cierto? Generally, we call that hypocrisy. Y somos buenos para eso. We're so good at it. Pero en el poder del Espíritu, But in the en el power nombre of the de Holy Jesucristo, Spirit, in the name of Jesus, tenemos que ser esa iglesia we have to be que en the el poder church del Espíritu that in the power of this dice, Spirit, déjame decirme versículos we bíblicos. say, stop quoting me Bible verses. Déjame decirme cómo orar. Stop telling me how to pray. ¿Cómo está tu relación Yo, con how's Dios? your relationship with God? ¿Cómo estás pensando y tomando decisiones y cómo estás sintiendo de acuerdo en sintonía con el Espíritu Santo? Let me know, how are you so attuned to the spirits that your thoughts and your actions and your theology all match for liberation for all people? Porque tenemos que empezar ahí. Because we got to start there. Y tenemos que empezar diciendo, ¿sabes qué? Porque yo no estoy bien. And we have to be the first ones to be vulnerable and say, because I know I'm not Te always pregunto okay. eso porque yo también estoy luchando con I eso. ask you that because I am in constant struggle with this myself. Para que así como comunidad So that just as we say we are podamos ir community, contramano. we can counterattack Todos los sistemas económicos all of the systemic que systems, nos quieren dividir por nuestra raza y all nuestro of estatus. the economic and political and social systems that want to divide us by race. O es que no sé si ven lo revolucionario que es el poder del Espíritu I Santo. don't know if you catch how revolutionary the Spirit is. De que en esa vulnerabilidad That in that vulnerability, se rompen cadenas all chains are broken. para que tengamos una nueva visión, So that we have a new vision. para que veamos nuestros recursos So that we see all of our resources. dentro del reino de los cielos. And we surrender those to the kingdom Y solo of God. así And only then podamos declarar una verdadera esperanza. can we really say we are a Una, people of hope. una esperanza no hueca, ni Not religiosa, an empty or religious hope. ni con fórmulas. Not of hope filled with formulas. No, esa esperanza No, it's that hope que el Pablo mismo diría, that Paul esa himself locura de says. la cruz. It is a madness to believe in this. Esa cruz, That cross, símbolo de opresión, symbol of oppression, que también estuvo fuera de las puertas de la that ciudad, was also outside of the city así gates, como Lidia, just like Lydia así was, como esta joven. just like this woman was. Iglesia de Jesucristo, Oh, Church of Christ, el Espíritu no ha terminado con the nosotros. Spirit is not done Y with cuando el us. Espíritu dice no, And when the Holy Spirit says no, es porque una nueva visión emerge. it's because a new vision Es is porque nuestros emerging. recursos están ahora Because pueden ser rendidos a cuentas. Our resources are going to be asked to be surrendered. Y porque la liberación está por And surgir. because the liberation is about to come. Y lo más irónico, What's lo más emocionante the de este most pasaje, exciting part of this chapter, como si fuera poco, if that was anything small, el que está cuidando a Pablo y Silas en la cárcel, the person who's like watching over Paul and Silas at el jail, carcelero, the prison guard, prison guard, el símbolo del sistema que siempre quiere encarcelar a la esperanza. the symbol that oftentimes wants to enslave Porque hope. ustedes saben, si vamos a contramano, Because you got to know that when we're going to go against the current, no sé si ustedes alguna vez han manejado contramano, ¿sí? I don't know if you've ever gone the other way on a one-way street. Sí, o sea, cuando uno va manejando, si todo el tráfico viene aquí y usted maneja You know, contrario. that's what we're talking about. It's a one-way street and you decide to Eso go es, against it. eso es contramano, ¿sí? That's what we're talking about. Si usted maneja en Costa Rica, If you were to drive in Costa si Rica, usted maneja en alguno de nuestros países if you latinoamericanos, drive in most places in Latin America, usted a veces tiene que manejar contramano you often actually have to do that porque se ahorra mucho tiempo. because you save a lot of time doing that. Porque si mi casa está ahí, pero me tengo que dar toda una vuelta, yo me voy a meter por ahí. Because my house at the corner, why am I going to go all the way around the block? No, I'm just going to go against the traffic and get to my house. Es practicalidad a veces. It's sometimes practicality. No se lo recomiendo, si nunca Yeah, lo ha hecho, no lo haga. Don't do it. It's okay. Pero Go hay around un the alto block. riesgo, ¿cierto? Well, there's a high risk. Y en nuestro caminar cristiano, And newsflash, in this Christian life, cuando vamos contramano, when we say we're going to be about this es un alto counterculture riesgo. kingdom, it is high risk, y la my cárcel, sisters, los sistemas de cárcel and our systems of jail siempre son el símbolo will always tend to be the symbol de que si uno se sale de la norma, that if you are just a little bit off the norm, si uno no encaja en una normativa, if you don't fit in what has been called normative, va a la cárcel. you're going to be put in jail.
Pero el mismo carcelero But the very prison guard también es alcanzado por el evangelio. is also reached by these good news. El carcelero también es bautizado. The prison guard actually ends up getting baptized. Porque si hay buenas noticias, Because if there are good news de liberación, of liberation, es esperanza para it's todos. hope for Para el all. opresor y el oprimido. It's for the oppressor and the oppressed. Por eso es que ir contra mano es muy peligroso. That's why this is a high risk mission. Pero en el poder del Espíritu But in the power of the Spirit, caminamos juntos. we walk together. En el poder del Espíritu In the power of the Spirit, hay nuevas visiones en nuestros desvíos. there are new visions in our O en el detours. poder del Espíritu, In the power of the Spirit, en el poder revolucionario del Espíritu, in that revolutionary power of the Holy Spirit, nuestros recursos son puestos a disposición para el reino. all of our resources are surrendered to the work of the kingdom. Y aunque duele que nos diga no, Even though it is incredibly painful to hear that no, el Espíritu vivo de Dios the living Spirit of God quiere soplar, quiere alentar una nueva esperanza, avivar una nueva esperanza en nosotros, wants to breathe in a new hope to us. que incluye liberación, That includes que liberation. incluye restauración, That includes restoration. que incluye los milagros que parecen ahorita imposibles. Includes those miracles we seem as impossible. Que así sea la fuente, May it be so like this among que us. seamos La fuente. conocidos May we be known por los riesgos que tomamos, for the high risk que seamos conocidos actions that we take. May we be known por los no que nos dijo el Espíritu, for the no's that we have been shaped by, más que por los sís, more than the yeses we respond to. porque todos lo necesitamos. We all need both of them. Todos necesitamos We all need volver a confiar en la persona del Espíritu Santo. to choose to trust in the person of the Holy Spirit.